Hola, buen día, chicos. Buenos Buen días, día, doctora. doctora. Buenos días, doctora. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, ¿y usted cómo está? Bien, bien cansada. Y ustedes igual. Igual mañana tengo un parcial de bioquímica. Uy, uy, no van a querer pasar conmigo. ¿A qué hora es el examen de bioquímica? 1:20, si más no recuerdo. Ah, bueno, Después de la práctica poner F1. Lo con usted. justo, 1:20. Qué puchas. Ya. Entonces hoy día haremos una intro y les dejo ir a estudiar, porque en realidad he visto que tenemos todavía bastantes clases. Hoy día es 16, ¿no? Tenemos todavía mañana el 17, que vamos a avanzar también el 23, 24, el 30, el 1, y son varias clases todavía para un tema que no es tan largo, ¿no? Y tenemos todavía el 7 más podría ser, digamos, tal vez para revisión de casos clínicos. El 8 ya sería nuestro examen, ¿no? Final tan rápido, ay Dios. Así que vamos a ver un video antes de empezar en sí, ¿ya? A ver, vamos a ver si se puede volver más grande. Ahora sí, creo que sí. ¿Se ve la pantalla todavía? Sí, ¿no? Sí, doctora, Sí, se ve. doctora, se ve. Está cargando. Hoy, más de 7.6 millones de personas habitan la Tierra. La mayoría de ellas están en ciudades donde muchas personas se concentran en un espacio relativamente pequeño. A pesar de que esto ha sido el resultado del enorme desarrollo que hemos vivido en los últimos siglos, también crea condiciones para un mayor contagio en caso de infecciones. En el pasado, nuestros ancestros eran considerados nómades, es decir, no vivían en un lugar específico y se movían en pequeños grupos para facilitar los viajes cada vez que, por ejemplo, se acababa la comida o la fuente de agua del lugar. Con el desarrollo de la agricultura, empezamos a establecernos en un territorio determinado. Así, inició la vida en sociedad organizada que permitió los enormes avances de los que hoy gozamos. Sin embargo, no siempre tuvimos la higiene que hoy tenemos, ni el conocimiento para entender que podría amenazar nuestras vidas. Por ejemplo, las enfermedades infecciosas. Uno de los primeros grandes brotes de infección de los que tenemos conocimiento es la plaga de Justiniano en el siglo VI después de Cristo. La plaga, una infección causada por una bacteria llamada Yersinia pestis, habría cobrado la vida de hasta 50 millones de personas, aproximadamente el 60% de la población europea en ese momento. Se cree que esta misma bacteria, 800 años después, causó más muertes que cualquier otra enfermedad infecciosa o guerra hasta ese momento. La conocida Black Death o peste negra mató hasta 200 millones de personas en los distintos brotes que tuvo. En este gráfico podemos ver cómo esta bacteria afectó el crecimiento poblacional. Recordemos que, en esos tiempos, el mundo era extremadamente pobre, gran parte de la población sufría de malnutrición, vivía en malas condiciones de salubridad y no se tenían los estándares de higiene que hoy tenemos. Por otro lado, no se tenía el conocimiento científico necesario para entender la plaga. De hecho, muchos atribuyeron su existencia a un castigo de Dios. No sabíamos de la existencia de bacterias o virus que podían causar enfermedades infecciosas. Los virus y las bacterias, protagonistas de gran parte de las enfermedades infecciosas, son microorganismos que no pudieron ser detectados ni estudiados hasta el desarrollo del microscopio y, en consecuencia, la microbiología. Así, a pesar de que el microscopio se inventó en el siglo XVII, recién a inicios del siglo XX se descubrió que estos microorganismos pueden causar enfermedades. Por ejemplo, en 1918, al acabar la Primera Guerra Mundial, una mutación del virus influenza afectó enormemente la expectativa de vida en el mundo. La conocida gripe española, que casualmente no se originó en España, sino en Nueva York,
ha sido la pandemia más letal ocasionada por este tipo de virus. Las estimaciones varían entre 18 y 100 millones de muertes entre 1918 y 1920. Considerando que en ese momento había alrededor de 1.8 mil millones de personas en el mundo, esta gripe mató entre el 3 y el 5% de la población mundial. Otro ejemplo, la viruela, una enfermedad infecciosa causada por el variola virus, fue considerada una pandemia durante la segunda mitad del siglo XX. Por ejemplo, para 1967 se registraban de 10 a 15 millones de casos cada año. Considerando que, según el Centers of Disease Control and Prevention de Estados Unidos, en promedio, 3 de cada 10 personas que fueron infectadas murieron, estamos hablando de entre 3 y 5 millones de muertes anuales. En total, habrían muerto alrededor de 300 millones de personas el siglo pasado a causa de esta enfermedad. Gracias a los avances en microbiología, se pudo crear una vacuna y erradicar efectivamente una enfermedad por primera vez. Aún así, las vacunas, que toman años en desarrollarse y cumplir con los requerimientos para entrar al mercado, no son la única opción de erradicar o prevenir la propagación de una enfermedad infecciosa. Tenemos antibióticos para evitar complicaciones en algunas infecciones bacterianas, repelente para combatir los insectos que transmiten enfermedades, mejor tratamiento de agua y en general estándares de higiene, entre otras medidas disponibles gracias a la información que podemos obtener de cada microorganismo específico que pueda presentarse como una amenaza a la salud. A pesar de que los virus y bacterias pueden mutar constantemente y presentar diferentes amenazas a nuestra salud, hoy estamos más preparados que nunca para evitar que una infección llegue al nivel de pérdida humana que vimos en siglos pasados. Hoy, por ejemplo, al enfrentar la pandemia del coronavirus. Según el National Center of Biotechnology Information de Estados Unidos, la mitigación más costo efectiva siempre será invertir en infraestructura de salud, incluyendo agua y saneamiento, y establecer medidas para extinguir los brotes identificados lo antes posible. Estas medidas, hace tan solo unas décadas, no hubiesen sido posibles. Y listo. Y bueno, esto sí nos va a servir, ¿no?, como una especie de introducción para que ustedes sepan que existen, bueno, diferentes tipos de agentes, pero lo que sí quiero que se quede que la mayoría, obviamente, de las enfermedades infecciosas o consideradas justamente así son por culpa de bacterias y virus, ¿no? Y bueno, hoy estamos viviendo una pandemia y tenemos 1.1 millones de personas fallecidas, ¿no? Pero no se alcanza los niveles tan altos como los que hemos visto de otro tipo de agentes que ya hemos tenido en la historia, ¿no? Eso. Entonces, ¿qué más es importante acerca de lo que es el video? Bueno, muchos de los agentes todavía infecciosos ya conocidos pueden surgir nuevamente rebrotes debido justamente a estas modificaciones o adaptaciones o cambios que pueden realizar los mismos agentes infecciosos, ¿no? Eso también es algo que hay que rescatar de lo que sería nuestro video de la introducción. Y bueno, esto de la diferencia de los estilos de vida, las condiciones de vida de cada país también son un agente influyente sobre el desarrollo de lo que son las enfermedades también infecciosas, ¿no? Cuanto más pobres, obviamente, sean los países, mayor probabilidad también de tener enfermedades de este tipo, ¿no? Y bueno, en nuestras condiciones que tenemos en nuestro país, vamos a ver que es uno de los tipos de enfermedades que frecuentemente tiene alta tasa normalmente de mortalidad, incluso sin tener en cuenta lo que sería el coronavirus. Ay, perdón. Uy, perdón. Ya me... Saludos, doctora. Fernando, gracias. Y bueno, algunos datos epidemiológicos también que son importantes. Fíjense que es la segunda de las 10 enfermedades más importantes para causar justamente lo que es la muerte.
Y muchas de ellas, que son las más relevantes, son siempre las enfermedades infecciosas del sistema respiratorio de la parte baja, las diarreas también, y bueno, lo que sería también la septicemia, ¿no? La diseminación a nivel sistémica de algún agente infeccioso por las vías diferentes de diseminación que vamos a analizar más adelante, pueden ayudar a lo que sería el desarrollo de las enfermedades infecciosas. En nuestro medio hay otras condiciones, además de la pobreza, la malnutrición, las condiciones sociales de insalubridad, ayudan obviamente a que también haya mayor predisposición a estas enfermedades, ¿no? Y como ustedes han visto, bueno, tenemos algunas enfermedades infecciosas, y seguramente ya lo han comentado en otra materia como en microbiología, que todo el tiempo aún continúan teniendo casos nuevos, y en algunos momentos obviamente de cada año pueden haber ascensos justamente de el número de pacientes por el clima, uno obviamente, o la temporada del año también, que es importante, y por también las costumbres y los hábitos, ¿no? Entre algunas de estas que tienen estas características con esta influencia, tenemos, por ejemplo, la gripe, los resfriados y también el VIH-Sida, ¿no? Que bueno, en el caso del VIH sabemos que todo el tiempo hay casos en incremento y se van acumulando cada año, ¿no? Y bueno, las fases ya de SIDA, que son las fases terminales, bueno, son las que más tasa de mortalidad también van a llegar a tener, ¿no? Otras podemos mencionar en países pobres, igual que el nuestro, paludismo, tuberculosis. Nosotros todavía tenemos casos de tuberculosis, sobre todo cerca de donde tenemos áreas de minería, y por eso son enfermedades que también las tenemos que llegar a conocer, ¿no? Y bueno, aquí en este tema hay cosas muy escasas, por ejemplo, el tipo de tinción, el agente, mencionar algunos lugares donde se dan la tuberculosis, pero vamos a llevar un tema en sí que es la tuberculosis cuando veamos pato 3 en el sistema respiratorio. Ahí vamos a hablar un poco sobre el foco de Gone, complejo de Gone, vamos a hablar también sobre las características radiológicas y también sobre el desarrollo de la patogenia de la tuberculosis, dónde se replica, etcétera, ¿no? Que son eventos importantes también, porque como les digo, nosotros sí tenemos también bastantes casos, y la mayoría de los países que son considerados pobres van a tener este tipo de enfermedad infecciosa, ¿no? A modo de solamente una introducción, bueno, voy a hacer recuerdo de algunos términos y unas pequeñas clasificaciones o formas de clasificación. Por ejemplo, es importante recordar aquí la enfermedad es una alteración del bienestar biopsicosocial, ¿no? Y cuando hablamos de enfermedad infecciosa, hace referencia a que este además va a estar desencadenado específicamente por algún elemento infeccioso. El agente infeccioso puede llegar a ser tanto microorganismos como también partículas proteicas como los priones, ¿no? Y los microorganismos, entre ellos los virus, los parásitos, las bacterias, que ya se ha mencionado, por ejemplo, en el video, ¿no? Estas enfermedades justamente infecciosas van a ser diversas, múltiples. Entre algunos ejemplos de enfermedades infecciosas podemos mencionar nuevamente la tuberculosis como tal, podemos mencionar también la sarna, podemos mencionar lo que sería la aspergillosis, o por ejemplo podemos mencionar la enfermedad de la mononucleosis infecciosa y otras, ¿no? Y las infecciones son, como definición, básicamente las alteraciones que llevan a una enfermedad debido a algún agente, ¿no? La infección es aquel procedimiento en el cual el agente infeccioso tiene que llegar a invadir algún organismo para desencadenar estas enfermedades. Los patógenos o agentes infecciosos van a ser los elementos que hemos mencionado, que pueden ser tanto microorganismos como tal, como también las proteínas de tipo priónicas, ¿no?
El anfitrión es el huésped, básicamente, que va a albergar al agente infeccioso, ¿no? Y esto sí es importante, la virulencia es la capacidad justamente de un agente de causar de forma severa y rápida una enfermedad en algún huésped, ¿no? La virulencia y los mecanismos de la virulencia son tocados en este tema y esto sí lo vamos a detallar un poco más adelante. Está casi antes del final del tema. También tenemos las fases de las enfermedades infecciosas. Bueno, en este caso siempre tenemos que tomar en cuenta que muchos de los agentes necesitan una etapa o un tiempo para hacer justamente la multiplicación o además del mecanismo de invasión a algunos tipos de células específicas, ¿no? Esto implica el periodo de la incubación, ¿no? Es el tiempo entre la infección del agente y la aparición de lo que son los signos y síntomas, ¿no? La fase prodrómica es la aparición, por ejemplo, de dolor o, por ejemplo, de fiebre, que son síntomas o signos que sean inespecíficos, pero que nos alertan que hay alguna enfermedad ya. La fase clínica, que ya tiene que haber algunas características especiales de esa enfermedad en sí, no sé, por ejemplo, la aparición de un foco de consolidación en algún lugar en específico pulmonar, ya te orienta a pensar más en una tuberculosis, ¿no? O la hemoptisis. Por ejemplo, aparecen tantas enfermedades, esa sería de fase prodrómica. Pero si yo observara, por ejemplo, no sé, unas manchas de Koplik, por ejemplo, del sarampión, eso es algo muy típico de una enfermedad. Entonces, ese tipo de signos y síntomas muy típicos o característicos de una enfermedad se llaman signos y síntomas de la fase clínica, ¿no? Es un tiempo donde aparecen estas alteraciones. La fase en declive es un proceso en el tiempo igual de la disminución de la expresión de los signos y síntomas de la enfermedad, ¿no? Entonces quiere decir que ya está dándose un proceso de recuperación inicial, ¿no? Y la fase de recuperación como tal es cuando ya desaparecen los signos y síntomas y se empieza a dar los procesos de reparación tisular o regeneración incluso cuando hayan habido daños en estos tejidos. Y aquí algunos datos también relacionados a lo que es el video, como hemos mencionado. Bueno, la peste negra o la peste bubónica, como hemos visto, entonces se ha visto bastantes muertes de 20 millones de personas solo en Europa en el siglo XIV, ¿no? En el siglo XX la gripe mató, por ejemplo, 1918 muertos en todo el mundo y en comparación, por ejemplo, con el VIH-Sida, sobre todo obviamente la etapa SIDA, 20 millones de personas han muerto hasta este dato es del 2000. Entonces vamos a ver que seguramente el ascenso de la cantidad de muertes hasta la fecha del 2020 seguramente se ha multiplicado, ¿no? Entonces ahí ya tenemos bastantes antecedentes de que algunos agentes infecciosos pueden, a veces como no tenemos una cura específica y a veces desarrollarla también no es tan fácil, puede llevar a lo que sería la alta tasa de mortandad, ¿no? También tenemos que conocer que hay diferentes formas de transmitirse las enfermedades infecciosas. Obviamente hoy en día estamos con medidas de bioseguridad, por ejemplo, para la pandemia de la enfermedad del COVID-19 y la vía de transmisión para evitar justamente porque estamos usando esto es el aire, ¿no? Sabemos que las gotículas que puede emanarse de algún paciente infectado puede contagiarnos, ¿no? Y no solamente a través de la vía respiratoria, sino cualquier mucosa o el contacto, por ejemplo, también con sangres que, bueno, estén infectados igual de algún paciente y los manipulemos, podría ser un riesgo, ¿no? Y así hay hartas formas de transmisión de agentes infecciosos. Bueno, por ejemplo, la gripe,
Tenemos también el MERS, que ha sido igual por otro coronavirus. Son a través de la tuberculosis, es a través igual del aire. Los agentes infecciosos de las diferentes neumonías, ya sean agudas, adquiridas en la comunidad, atípicas, adquiridas en la comunidad, son a través del aire, por ejemplo, ¿no? A través de alimentos o, por ejemplo, también el agua, podemos el Helicobacter pylori, la Escherichia coli, por ejemplo, podría ser su vía de transmisión, justamente esta, ¿no? Los fluidos corporales, la hepatitis B, por ejemplo, tenemos el VIH y otros, ¿no? Por ejemplo, hongos, eh, por ejemplo, la candidiasis, ¿no? Por contacto directo con objetos contaminados, uno de los que más presentamos y que a veces también hacemos bastante profilaxis es tétanos, ¿no? Por vectores animales como insectos, aves, murciélagos, bueno, podemos mencionar sobre todo lo que sería los insectos, los mosquitos, ¿no? Por ejemplo, el Aedes aegypti, que causa dengue, o por ejemplo el Zika, la chikungunya, por ejemplo, ¿no? O también podemos mencionar aves como las palomas, la coccidioidomicosis, por ejemplo, que pueden ser transmitidas por culpa de estas. Los murciélagos, en este caso, por ejemplo, se cree, ¿no? El que es el coronavirus que se puede transmitir a través de la ingesta de este tipo de animales, ¿no? Y tenemos también una pequeña forma de clasificación de enfermedades infecciosas dependiendo de diferentes parámetros. Uno de estos parámetros que ayuda a clasificarlas puede ser por la duración. Entonces existirán enfermedades infecciosas que lleguen a ser agudas, crónicas, latentes. Latentes, bueno, generalmente son los virus, ¿no? Los virus que pueden entrar en un periodo de silencio y luego posteriormente pueden reaparecer, como en el caso del herpes zóster, por ejemplo, ¿no? Agudas, por ejemplo, la hepatitis A, la hepatitis E, por ejemplo, solo van a tener este tipo de curso en cuanto al tiempo, no duran mucho. Y bueno, los daños generalmente suelen ser rápidos y a veces pueden llegar a ser también severos en el tejido por la rapidez en la que se presentan, ¿no? Crónicos, por ejemplo, pueden llegar a ser aquellos que duran bastante tiempo, más sobre todo de 2 semanas o meses, o a veces incluso años, y entre ellas, por ejemplo, podemos mencionar justamente la tuberculosis, ¿no? Y no quiere decir que los daños no sean graves, pero generalmente el inicio suele ser lento y la instauración de las lesiones suele ser más o menos acumulativos en cuanto a lo que va a ser el transcurrir del tiempo, ¿no? Por su localización, que es otro parámetro que puede ayudarnos a clasificar las enfermedades infecciosas, podemos decir que es sistémico o local, que quiere decir que está en un área específica, por ejemplo, las celulitis infecciosas que se pueden llegar a dar por los estafilococos, ¿no? Y tenemos también, bueno, sistémicas, es decir, que afectan a todo el organismo, se han diseminado a través generalmente de la sangre o por otra vía y pueden alcanzar a lesionar varios órganos al mismo tiempo. Y entre ellas, por ejemplo, tenemos las desencadenadas por anaerobios, ¿no? Por el momento del inicio de la enfermedad, podemos decir que se pueden clasificar también las enfermedades infecciosas en primarias y secundarias. Se llama enfermedad infecciosa primaria cuando se va a dar en una persona que no tenía otra enfermedad previa ya diagnosticada. Y secundaria cuando ya se tenía algún antecedente justamente en una persona que haya tenido alguna infección previa. Por ejemplo, muchas de las enfermedades oportunistas que se dan en pacientes con VIH-Sida, vamos a ver que son de tipo secundarios. Por ejemplo, un paciente que tenga ya el VIH tal vez está con una inmunidad suprimida y no está haciendo tratamiento, puede contagiarse de herpes, de salmonelosis, de tuberculosis, de citomegalovirus y otros
toxoplasmosis y otras enfermedades que en su conjunto se llaman así oportunistas y bueno, van a ser de tipo secundarias. Otro caso muy particular también que se puede ver en intrahospitalar es aquellos pacientes que están internados en terapia intensiva. Suelen estar de repente por algún agente, digamos, neumónico que ha hecho que vayan a terapia y algún otro agente secundario propio intrahospitalar como pseudomonas invade este mismo paciente y va a tener una enfermedad más secundaria. Es algo muy habitual a nivel intrahospitalar que aquellos pacientes que estén mucho tiempo internados puedan adquirir enfermedades infecciosas de tipo así secundarias, ¿no? Ahora, como tal, vamos a revisar primero los agentes que van a llevarnos a tener las enfermedades infecciosas. Luego vamos a ver algunos mecanismos de protección que tiene nuestro cuerpo humano y los mecanismos luego de virulencia. Luego vienen las expresiones de lo que serían las enfermedades infecciosas y al finalizar vamos a ver algunos espectros, sobre todo de manifestaciones que se pueden dar por culpa de algunas enfermedades infecciosas, no de todas las que existen, porque si no, nunca acabaría el tema, ¿no? Entonces, las enfermedades infecciosas, como hemos dicho, van a ser causadas por agentes infecciosos. Estos van a ser estos múltiples que vamos a revisar y vamos a empezar primero con lo que son los priones. Primero, mencionar que un prión puede desencadenar una enfermedad infecciosa, pero este no es un microorganismo como tal. Como hace rato he mencionado, este es una partícula proteica de tipo modificada, ¿no? Y no tiene ni ADN ni ARN en su constitución. Eso sí es muy importante, ¿no? Vamos a ver que los priones a veces se puede uno contagiar por canibalismo, puede ser contagiado de persona a persona o también puede llegar a ser de forma esporádica que aparezca, ¿no? Y genética también se ha visto relacionada y puede llegar a ser por eso también de tipo hereditario. Entre algunas de las enfermedades que puede desencadenarse por culpa de estas proteínas, vamos a ver que están el curu, que suele ser por culpa del canibalismo que les he mencionado, pero también pueden llegar a ser la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs, que esta es muy importante, siempre les preguntan, es de tipo hereditaria o puede llegar a ser esporádica. Y bueno, hay casos en nuestro medio, de repente a alguno le toque ver, ¿no? No es frecuente, por ejemplo, ¿no? Eso sí es importante, no es frecuente, pero sí se han visto casos en nuestro medio, entonces es de conocimiento importante, ¿no? Luego tenemos también la encefalopatía espongiforme bovina, que se llama también enfermedad de las vacas locas, muy conocido, ¿no? Y por último tenemos la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs también, que es la de tipo variante o la de tipo distinta, que generalmente se cree que es la que puede ser contagiada por consumir carne de vaca que esté infectada justamente con la encefalopatía espongiforme de tipo bovina o que esté justamente con la enfermedad de las vacas locas y nos contagie, ¿no? Entonces, esas son las enfermedades que podríamos desarrollar por culpa de este tipo de agentes, ¿no? Se llama encefalopatía sobre todo espongiforme, que es la forma en la que podemos ver muchos de los casos que han desarrollado enfermedad por priones, debido a que la atrofia y luego también la muerte de muchas de las células neuronales van a desencadenar espacios vacíos que a veces las células astrocíticas no completan el proceso de lo que sería la reparación en el lugar, y esto desata que empiecen a haber algunos espacios anómalos que le dan el aspecto de como una esponja, ¿no? Justamente el encéfalo. Y esto va a llevar obviamente a daños irreversibles porque no se van a poder reconstituir estas neuronas que hayan sido lesionadas.
Y bueno, tanto las alteraciones motoras, sensitivas y también de sinapsis entre las neuronas para recordar algo, se van a ver afectadas, ¿no? A veces hay que hacer por eso también, cuando se dan en personas, sobre todo adultas mayores, hacer un diagnóstico diferencial con lo que sería también el Alzheimer. A veces se ha podido confundir con esta otra enfermedad y al final resulta que el paciente tenía lo que es una encefalopatía de tipo espongiforme, ¿no? Entonces hay que hacer siempre diagnóstico diferencial. Y bueno, aquí está de las vacas locas, que es muy mencionado en muchos casos clínicos en los que a veces los pacientes tienen ese antecedente, ¿no? De haber comido justamente carne de tipo vacuno que ha estado infectado y que se tiene obviamente este antecedente, ¿no? Otro agente infeccioso, y que este sí es microorganismo, vamos a ver que son los virus. Vamos a acabar estos virus y ya, ahora sí, ahí vamos a quedar, ¿ya? Los virus, bueno, vamos a ver que son agentes que pueden tener solo un tipo de código genético, pueden llegar a ser ADN o ARN, como más o menos los que hemos llevado en el tema de neoplasias, ¿no? Estos agentes, vamos a ver que además de tomar en cuenta lo que es el código genético, también podemos tomar en cuenta para poder llegar a clasificar un virus, lo que sería su cápside. Puede llegar a ser de tipo eicosaédrica o puede llegar a ser de tipo helicoidal, ¿no? Y eso también a veces puede ayudar a que podamos clasificarlas, ¿no? Y en algunos casos tendrán tener membrana o no que las rodee. Eso también a veces podría ayudarlos a clasificar si son con o sin envoltura, ¿no? Como sabemos, bueno, estos agentes sí o sí tienen que invadir lo que son nuestras células para poder utilizar nuestra maquinaria productiva de lo que son las proteínas para poder replicarse, ¿no? Muchos de los agentes víricos, vamos a ver que pueden ingresar a lo que es incluso su código genético a nuestro núcleo para poder desencadenar transformaciones incluso malignas y no solamente usar nuestra maquinaria para producir proteínas. Por eso existe también otra forma de poderlas clasificar, que es virus que son llamados transformantes y los que no son transformantes. Todos los que se llamen transformantes son aquellos que van a desencadenar neoplasias, que son los que hemos visto en ese tema. Y los que no son transformantes son, por ejemplo, digamos, aquel que no puede desatar estas mutaciones. Por ejemplo, el virus de la hepatitis A, por ejemplo, no puede desencadenar mutación. O, por ejemplo, el virus de la hepatitis E, por ejemplo, esos no son de tipo transformantes, ¿no? Otra forma de también clasificar los virus puede llegar a ser según el tipo de enfermedad que desencadene, y en base a eso podríamos decir que existen virus que causan enfermedades agudas, como aquellos virus que son los culpables de gripes y catarros, o los virus que causan enfermedades crónicas como el VIH y las hepatitis, sobre todo B, C y D. Y también tenemos aquellas que causan enfermedades de tipo latentes, como por ejemplo el herpes zóster. Vamos a ver que es uno de los agentes que puede después de muchos años volverse a expresar, sobre todo con lesiones neurodermatológicas, ¿no? Y esta tabla sí necesito que se la sepan porque sí o sí se la suelen preguntar. Esta tablita la necesito que sí o sí se la aprendan. Uno, porque aquí está básicamente resumido el, el lugar donde van a afectar los agentes virales, el agente en sí viral y el tipo de enfermedad que pueden desencadenar. Esto yo sé que lo han debido llevar ya en microbiología, y aquí están, no todos los agentes virales por completo, pero los que son más conocidos sí, así que necesito que lo repasen, ¿no? Por ejemplo, en el sistema respiratorio, el adenovirus
que es el culpable de las enfermedades infecciosas respiratorias altas y bajas y también de conjuntivitis, ¿no? Entonces aquí podríamos hablar de lo que son faringitis, laringitis, que podrían desencadenar lo que son los adenovirus. Los rinovirus, infecciones de las vías respiratorias altas, por ejemplo, los virus de la gripe A y B que causan la gripe, y el sincitial respiratorio, me importa sí que sepan de toda esta fila, y junto con el adenovirus, esos dos, por lo menos que sí se lo sepan bien, porque son muy frecuentes en nuestro medio. El sincitial respiratorio en la parte pediátrica, vamos a ver que se ve bastante por culpa de que causa así la bronquiolitis. Raros casos podrían llegar a ser neumonía en nuestro medio, ¿no? Pero este sí me interesa que sí se lo sepan, ¿no? Que el punto específico donde afecta es el bronquiolo, ¿no? Luego el digestivo, tenemos muchos conocidos, entre ellos los paramyxovirus, por ejemplo, el virus de la parotiditis que causa justamente las famosas paperas, pero también puede causar pancreatitis, y cuando veamos justamente pancreatitis en pato 3, lo tienen que recordar porque necesito que sepan este agente, ¿no? Y las orquitis en los hombres, ¿no? Rotavirus, tenemos obviamente la vacuna por vía oral, en nuestro medio ya se ha disminuido bastante, pero seguro van a encontrar algún pacientito con gastroenteritis infantil que pueda haberse contagiado, ¿no? Norovirus, que generalmente en nuestro medio no tenemos, gastroenteritis también puede causar, y los virus correspondientes de las hepatitis, ¿no? La hepatitis A y el E, ya les he dicho, solo cursos agudos de enfermedad hepática. El B, C y D son de tipo transformantes y también tienen curso agudo como también crónico, ¿no? Sobre todo el de la hepatitis B, que es el más conocido, vamos a ver que es el que necesito que sepan que se relaciona sobre todo con la hepatitis D, porque debe darse el proceso de la coinfección, ¿no? Si no, no se va a manifestar el proceso de la hepatitis D, ¿no? Con erupciones cutáneas o lesiones justamente cutáneas muy conocidas, el sarampión, aunque en nuestro medio ha habido muy pocos casos justamente por la vacunación, pero como hay movimientos antivacuna, alguno que otro caso tal vez sí ustedes van a poder observar, ¿no? Por las erupciones típicas. La rubiola, que se revisa mucho en el control, sobre todo prenatal, pero aún así aún tenemos uno que otro caso de rubiolas congénitas, por ejemplo, en nuestro medio, sobre todo en el área rural, como les digo, ¿no? Virus de la varicela zoster, que causa la misma enfermedad, que ya les he mencionado, por ejemplo, que muchos de los pacientes pueden haber tenido obviamente la enfermedad de la varicela y con el tiempo desatar, sobre todo por una caída de la inmunidad o desencadenado por el estrés, baja la inmunidad por culpa del estrés extremo, a veces en el trabajo, en una persona adulta mayor, y expresa lo que va a ser el herpes zóster, ¿no? Que tiene características morfológicas cutáneas muy específicas, tiene vesículas que suelen ser demasiado dolorosas en la zona y se aparece sobre todo en las zonas de los dermatomas, ¿no? El virus del herpes simple 1, que, bueno, causa el herpes bucal o las calenturas, y el herpes simple 2, que es genital, aunque también ya se ha visto que ambos pueden también afectar lo que es la parte superior de la vía digestiva, ¿no? Con trastornos hematopoyéticos, también me importa que sí sepan, citomegalovirus, que a veces puede desencadenar alteraciones de inclusiones anómalas grandes en el núcleo de las células, que va a ser de tinción sobre todo acidófilo, y hace que se vea como un ojo de búho, que es muy típico y característico, y ahorita les voy a mostrar una imagencita, ¿no? La enfermedad que causa el citomegalovirus es la enfermedad de inclusiones citomegálicas, ¿no? Lo vamos a volver a ver, por ejemplo, no solo en el sistema respiratorio de pato 3, sino también hepático y otros lugares. El virus del Epstein-Barr o el virus de la mononucleosis infecciosa causa esa enfermedad, o es el virus también llamado del beso, que es un virus además transformante, ¿no? Sabemos que la mononucleosis infecciosa tiene una característica
no solamente de afectar el tejido hematopoyético, sino también respiratorio alto, ¿no? El VIH-1 y 2, vamos a ver que pueden causar justamente esa enfermedad e incluso llevar a la fase SIDA, ¿no? Las verrugas cutáneas o genitales por el virus del papiloma, la enfermedad que desencadenan y que se pone como diagnóstico en las historias clínicas son los condilomas, o cuando son cepas específicas 16, 18 como las que hemos llevado, el carcinoma de cuello uterino, ¿no? Y esta también vamos a ver en pato 3, aunque sabemos que en nuestro medio hay la vacuna igual. Tenemos casos nosotros de parálisis flácida por poliovirus, ¿no? El poliovirus, vamos a ver que causa la famosa poliomielitis, ¿no? O parálisis justamente flácida, ese es su otro nombre y a veces se los ponen también así en el examen. Virus de tipo JC, es muy raro en nuestro medio, yo al menos, por ejemplo, nunca he visto un caso. La leucoencefalopatía multifocal progresiva, vamos a ver que es el tipo de enfermedad que desencadena y afecta más a personas que tengan sobre todo VIH, ¿no? Aquí vemos las justamente inclusiones del citomegalovirus. Tienen que hacer en el núcleo una inclusión justamente muy grande y que además sea de aspecto como si fuese una especie de pupilita y en sí, en la célula se va a ver el aspecto del llamado ojo de búho, ¿no? Que es algo muy típico del citomegalovirus, ¿no? También tenemos otras, por ejemplo, aquí vemos otras células infectadas igual por virus y que pueden desencadenar anomalías del tamaño, sobre todo de lo que son los núcleos y formación de una especie de halo alrededor de este. Esto, por ejemplo, es algo muy típico de lo que son el virus del herpes simple. Y bueno, la mayoría de los virus también pueden llevar a que los núcleos de las células se vuelvan como pelotas de fútbol americano, y eso se llama balonización del núcleo. Muchos virus pueden desatar estas transformaciones y alteraciones que son características. Algo que también la mayoría de los virus puede ayudar a desarrollar son la formación de acúmulos de proteínas, como los que hemos visto en patología 1, a nivel de lo que es el citoplasma. Esas son llamadas inclusiones víricas citoplasmáticas y generalmente suelen tener un aspecto más oscuro, es decir, basófilo, y esto también puede ayudarnos a descubrir células infectadas justamente por virus a nivel microscópico, ¿no? Y algo a nivel celular también es que algunas enfermedades, por ejemplo, víricas, también pueden ser culpables de alteraciones en el sistema nervioso central por procesos de transportes especiales. Entre ellos tenemos el virus justamente de la viruela, que les he dicho que puede llevarte a tener el herpes zóster, y por eso va a haber mucho dolor por la alteración neurológica en los pacientes. Y el virus de la rabia, que se lleva por transporte axónico retrógrado, y esto puede ser culpable también para que la parte del sistema nervioso se vea afectada. Entonces, este tipo de virus, incluso el poliovirus, vamos a ver que son virus que afectan la parte del sistema nervioso, que no estaban mencionadas en este lugar como tal, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del poliovirus, es uno de los muy pocos de los virus que no produce inclusiones. La mayoría lo hace, casi todos, por decirlo así, pero el del polio no produce estas acumulaciones basofílicas en el citoplasma que les he mencionado hace rato, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, un paciente con el herpes zóster, miren las vesículas y las mini ampollas que se pueden producir, muy dolorosas. A veces no tienen este aspecto tan típico como están viendo aquí, tienen un aspecto un poco más rojizo nada más, y sin estas vesiculaciones con trazo dado, que hemos avanzado también anteriormente en el tema de inflamación.
y puede ser que estén solamente eritematosas las zonas, ¿no? Estas vamos a ver que si son dolorosas, lo primero que debes llegar a sospechar es el herpes zóster. Ahora, si son, por ejemplo, acompañadas sobre todo de prurito, es decir, de escozor, puedes pensar más en un agente infeccioso de tipo fúngico, ¿no? Pero cuando se dan dermatomas cerca del cuello, a veces también se ha visto en zonas de pliegue como la ingle, vamos a ver, y se acompañan de dolor, lo primero que debemos siempre sospechar en el paciente es la presencia de esta enfermedad, ¿no? Herpes zóster. Y bueno, hay que preguntar también los antecedentes de trabajo, si ha estado sometido a mucho estrés también, para poder sospechar y tratar obviamente luego de buscar de forma laboratorial lo que sería el agente infeccioso, ¿no? Generalmente a veces por la clínica nada más se diagnostica el herpes zóster y bueno, existen diferentes tipos de medicamentos que se pueden llegar a dar, ¿no? Aciclovir y otros, ¿no? Otros agentes van a ser las bacterias, pero estas las vamos a llevar mañana. También necesito que sepan las enfermedades, sobre todo que van a desencadenar los diferentes tipos. Y aparte de las que están en la tabla, algunas otras que vamos a ir mencionando a medida que vayamos a pasar la clase, ¿no? Entonces aquí quedaríamos en bacterias. No es difícil este tema tampoco, como les había mencionado ya igual anteriormente, porque son temas que ustedes ya los han llevado en microbiología. Entonces, bueno, son cosas un poco sencillas. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. Vamos a llamar, si no, la lista. Aunque deben estar con la mente más en bioquímica. Sí, doc. ¿No ve? Esa. Les voy a dejar que vayan a estudiar porque si no, ni siquiera van a prestarme tanta atención. Oscar Aldana. Amar. Nada. Alice. Alice presente. Altamirano. No está el Altamirano. Eric Barriga. Uy, no está. María Fernanda Borda. No está. Castrillo. Presente Castrillo, doctora. Chino. Presente. De Almeida. Presente, profe. Arras. Arras. Está Delgadillo. Presente, Delgadillo. Encinas. Encinas presente, doctora. Escobar. Ah, Escobar presente, doctora. allá. Fernández, Yasmín. Presente, doctora. Ferreira. Doctora Darras presente, no podía prender el micrófono. Ya. Ferreira, ¿no está? No. Galindo. Galindo presente. Mario Gabriela. Jorge Alberto Gómez. Presente, doctora. Cielo. Presente, doctora. Ángela. Presente, doctora. Eddie. Presente, doctora. Jesús. Doctora, no me llamó. Jesús, ¿no? Sí, doctora. Ah, ya, sí, ahorita me he dado cuenta. Ana Cristina. No está. Hinojosa. Presente, doctora. José. Cosa presente. Miguel Ángel. Está Nita.
Tampoco. Jennifer Cesario. Presente, doctora. Alexa Orrego. Presente, doctora. Parco. No está. Marco Pérez. Pérez, presente, doctora. Piera. Guille. Presente, doctora. Sofía Rico. Presente. Marisol Sánchez. Aymanque. Presente, doctora. Choque. Choque presente, doctora. Pérez Benjamín. Núñez del Prado. Sánchez presente, doctora. No podía activar mi micrófono. A ver, Sánchez, ¿dónde está? Marisol. Aquí está. Marisol. Ya. Antesana. No está. Y Yachapa. Presente, doctora Yachapa. Listo. Listo, chicos. Nos vemos la siguiente clase, que es mañana. ¿Ya? Vayan a estudiar bioquímica y ojalá les vaya bien mañana. Gracias, doctora. Hasta mañana. Vayan. Gracias, Doctora. hasta luego. Aprovechen una hora que hay para estudiar. Chao, chao.